Buenos días. Cumplo el grato honor de presentar al doctor Pérez Díaz. Honor y también responsabilidad, pues no ignoro que me dirijo a un auditorio de especialistas cuyo conocimiento del profesor rebasa sin duda alguna mis posibles aportaciones. Conocí a don Víctor a finales de la década de los 90, preparando mi acceso a cátedra en tierras salmantinas sobre política y legislación educativa, cuando encontré su contribución sobre primacía de la sociedad civil. Además de citarle en mi proyecto, me convertí en uno de sus admiradores irrestrictos. Nada me hacía sospechar que años más tarde iba a tener la oportunidad de reconocer públicamente su trayectoria como persona, como científico y como un magnífico impulsor del desarrollo social. Dos cosas me sorprendieron entonces y creo que las dos siguen siendo rasgos definitorios de su contrastado currículum. En primer lugar, un afán sin límites por la investigación en ciencias sociales, siempre despierto a abrir nuevos perfiles. Y en segundo lugar, su sabiduría para integrar las dimensiones del oficio universitario. Integra esas dimensiones porque él forma profesionales, los sigue formando, ha hecho progresar el conocimiento y no ha eludido, como veremos a continuación, el compromiso social y el liderazgo que le corresponde a la instancia universitaria de transferir a la sociedad conocimiento. Doctor en Sociología por la Universidad de Harvard y doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. Ha ejercido durante más de 30 años como catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Pero además, la formación de profesionales no se ha visto atenazada muchas veces por ese provincianismo que a todos nos invade, sino que de su magisterio se han aprovechado alumnos en universidades americanas como Princeton, California, y europeas como Berlín y París. Pero, y lo digo con la autoridad que me puede conferir, el estar en estos momentos en el Comité de Expertos de Evaluación del Profesorado Español de Ciencias Sociales y Jurídicas, ha hecho progresar el conocimiento en las ciencias sociales, logrando estimular el entorno internacional. No en vano, muchas de sus publicaciones, editadas por prestigiosos medios como Harvard University Press, son referencia inexcusable en cualquier planteamiento de investigación. Por citar quizá el más interesante y el que más se relaciona directamente, voy a referirme al que alude a las interacciones entre mercado y sociedad civil. En España, editoriales como Taurus, editoriales como Crítica, se han visto beneficiadas de sus contribuciones, con aspectos que se relacionan y que aluden al malestar de la democracia, a la esfera pública y a la sociedad civil,
o la obra magnífica Universidad, Ciudadanos y Nómadas, que ha sido acreedora del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos en 2010. Pero señalaba al principio de mi presentación que, y ha quedado demostrado, ha formado profesionales y ha hecho impulsar el conocimiento en el ámbito de las ciencias sociales. Pero quisiera subrayar este tercer perfil del oficio universitario porque no es tan común. No ha eludido, es más, yo diría que lo ha desarrollado de forma ejemplar, la responsabilidad de liderar el conocimiento y de transferirlo a la sociedad. Su participación en este sentido en asociaciones americanas de artes y ciencias o en la Asociación Europea, o su actividad como presidente de analistas sociopolíticos, dan buena cuenta de ello. Por lo tanto, no creo que resulte exagerado afirmar que don Víctor es un hombre bien entrenado, con una gran capacidad de análisis, una de las voces más autorizadas para aprender de ella. Y por otra parte, sus contribuciones siempre han estado centradas en España, pero siempre atento a la ubicación europea y a la ubicación también americana. Tenemos, en definitiva, con nosotros a un maestro. Nada mejor que permanecer atentos a su magisterio. En este caso, sobre lecciones de crisis y progreso de la sociedad. Don Víctor, gracias por contribuir en este foro a la fiesta del conocimiento. Gracias por aportarnos una nueva oportunidad para aprender. Estoy convencido de que con sus enseñanzas nos vamos a convertir en aprendices, pero aprendices de una hermenéutica pluralista que a buen seguro, aplicando la semiología adecuada, nos va a ayudar a explicar e interpretar mejor el leitmotiv de esta reunión. Nuevos teatros, nuevos guiones, nuevos actores. Don Víctor, gracias y tiene usted la palabra. Bueno, ante todo quería agradecer las palabras muy generosas de Alfredo, que no creo merecer y que en todo caso me colocan el listón de la presentación desmedidamente alto. Quería también agradecer muy sinceramente a quienes me han invitado a estar aquí con todos ustedes, a la Caja de Burgos, a la Banca Cívica, a la Universidad de Burgos, y expresar mi satisfacción por esta oportunidad, no sé si de impartir magisterio, pero al menos de construir un argumento que pueda servir de base de conversación razonable entre todos en el lapso de tiempo que tengo asignado, que no sé con exactitud cuánto es, pero que imagino que serán del orden de 40 minutos o 45. Y si no es así, pues me lo dicen para que me ajuste. Si me lo permiten, iré un poco por partes. En primer lugar, cuando he dicho conversación, lo he dicho deliberadamente, porque creo que
tanto la comprensión de las cosas desde un punto de vista académico o científico, como la construcción de un debate público, si hablamos en términos políticos, de qué hacer en un momento determinado, no es materia de magisterios ex cátedra, cuanto de conversaciones razonables entre gentes que confían en su juicio y que están abiertos a argumentos por parte de los demás y para contrastar unos y otros con la experiencia cotidiana, una experiencia que nos desborda, porque es una experiencia, por una parte, ligada a lo que conocemos localmente y, por otra parte, ligada a un mundo que desborda fronteras y tiempos. Por tanto, estamos en medio de una gran situación de incertidumbre que es normal en la historia de la humanidad. No es anormal, no es, oh Dios mío, qué cosas nos ocurren tan extrañas. Es, oh Dios mío, si se piensa y se siente en esos términos, qué cosas nos ocurren casi tan normales como es vivir en crisis. Porque la palabra crisis es simplemente decisión, momentos de decisión entre unas cosas y otras. El segundo punto que quería señalar también es, en la presentación o en el abstract o en el resumen que se les ha presentado, hay una referencia a que, ya que estamos en situaciones materialmente tan difíciles, al menos hagamos un intento de analizar los márgenes de mejora moral, al menos se dice, entre tantas dificultades económicas. Bueno, no se trata de compensar con mejoras morales las dificultades materiales. En realidad, el compacto de la vida humana, de la experiencia humana, traba lo que podríamos llamar material con lo inmaterial, de tal forma que se puede arguir, y yo arguyo, que sin esa mejora moral no habrá mejora material. No habrá ni mejora en el sistema económico, ni mejora en el sistema político. No habrá capacidad de construir una economía de innovación y competitividad, si es eso lo que se quiere, y no habrá capacidad de debate público. De manera que asistiremos a una inercia, a un proceso entrópico de desorden, en el cual una economía que no está en su sitio seguirá fuera de sitio, y un debate público rudimentario, simplista y confuso seguirá rudimentario, simplista y confuso. Y todas las apelaciones retóricas a la democracia liberal ideal se convertirán en apelaciones semi-vanas. No completamente vanas, porque al menos indican la nostalgia de lo que se querría, pero vanas en el sentido de que no seremos capaces de implementar y aplicar las cosas. De manera que sí necesitamos una mejora moral, no como compensación. Lo necesitamos como base de referencia, no para afirmar valores que colocamos en una especie de mundo platónico de ideas que existen en sí por sí mismas, sino como virtudes, es decir, como valores incorporados a prácticas habituales. No se trata de decir qué valores tenemos, sino de qué hacemos y cómo somos, empezando por la virtud de la inteligencia. Nosotros estamos, es cierto, se decía ayer, en medio de muchos seísmos. Se usaba esta palabra un poco melodramática, pero por otra parte no tan desacertada. Muchos seísmos en el mundo mundial, por así decirlo. Son normales en una época en la que estamos pasando de polei, como dirían los griegos, a una cosmopolis. Y eso no se pasa sin unos dolores de parto enormes y prolongados y de gran confusión. Esto ha ocurrido en varios momentos en la tradición occidental y no siempre ha resultado bien. Para empezar, si nosotros arrancamos del 500 a.C. o algo así y nos imaginamos el mundo de los griegos, pues es un mundo de ciudades que se entrecruzan y que pelean las unas con las otras, y que dentro de ese mundo agónico, de agón, de lucha, hay sin embargo lugar para la construcción de comunidades bastante humanas, decentes, complejas y enriquecedoras. Eso no dura mucho.
Y el paso siguiente va a ser intentar construir sobre esa base, que es una base difícil y que se autodestruye en guerras internas, las famosas guerras del Peloponeso, la construcción de un sueño que es el sueño de Alejandro. El sueño de Alejandro es un sueño de cosmópolis, de construir no solamente una Hélade, sino una Hélade que busca Asia y que llega hasta el Indo, hasta la India, y que hubiera penetrado más lejos porque muere muy joven, pero que se queda cortado y que tampoco se traduce en la construcción de una forma de vida íntimamente más enriquecedora, sino en una forma de vida íntimamente más mecánica. Y con el Imperio Romano ocurre algo parecido, es decir, los intentos de construir grandes conjuntos son intentos dramáticos y que no necesariamente terminan bien. De manera que esas son experiencias aparentemente remotas, pero no tan remotas. Nosotros es normal que estemos en una situación de gran dificultad, si imaginamos las cosas con esta perspectiva, porque el momento es un momento histórico largo de gran cambio en una dirección de construir sistemas muy difíciles ni siquiera de entender. En ese mundo nosotros tenemos que tener una mirada puesta en el conjunto, ese conjunto infinitamente complejo, y tratar de percibir pistas, de introducir componentes de entendimiento, aunque sea fragmentario, con paciencia, escuchándonos unos a otros de diferentes puntos de vista, porque es normal que no haya el liderazgo ideal, porque no lo hay. Que no haya tampoco el liderazgo, llamemos académico, porque no lo hay. Los mercados son intentos de construir conocimientos colectivos sobre bases dispersas, locales, pragmáticas y tácitas. De manera que eso no se construye como un saber articulado de conjuntos, se construye como saberes entrecortados. Y los saberes de los políticos son mucho más entrecortados aún, porque por muchos motivos están sesgados y distorsionados por experiencias locales. Y los saberes de las ciencias naturales tienen su recorrido, y los de las ciencias sociales tienen recorridos muy cortos, en términos, 1, predictivo, y 2, incluso explicativo ex post. De manera que tenemos que ir aprendiendo todas estas cosas con paciencia. Con paciencia y con un poco de reflexión, de decir, bueno, ya que el conjunto es tan enorme, al menos tengamos una mirada puesta en el conjunto y una mirada más centrada en aquello que está más próximo. En esas polei, en esas pequeñas polis de la antigüedad, que aquí son naciones de estados o algo así, con la que estamos construyendo el mosaico. La sociedad española, si quieren. Tenemos que plantearnos qué sociedad española queremos, con esta perspectiva histórica un poco enfriada, seísmica. Al mismo tiempo, recapacitemos, no estamos en el momento del Gulag y del Holocausto. Luego, ¿no es catastrófica? No es catastrófica, es dificilísima. Más catastrófica sería si estuviéramos dentro de una Alemania nazi o de una Rusia stalinista, como se ha estado. Como consecuencia de lo cual centenares de millones de personas han sido asesinadas durante bastante tiempo. En este momento no estamos ahí, estamos en otra situación mejor. No estamos tampoco en una situación de pobreza generalizada e infinita. Ha habido cientos de millones en el mundo asiático que han pasado de situaciones de apenas subsistencia a clases medias y clases populares con perspectivas. Cientos de millones. Eso hay que colocarlo en el paisaje. Por tanto, cierto que tenemos profunda crisis, pero cierto también que tenemos, con perspectiva histórica, situaciones de relativa bonanza. Las situaciones de crisis lo que nos requieren para la sociedad que queramos tener es tener la cabeza y el corazón en su sitio. De manera que no pánico, no confusión, no espanto, no acumulación de mal omen que nos llega como un destino terrible, sino un poco de frialdad de juicio, un poco de inteligencia cultivada y de prudencia.
Y el corazón en su sitio, en el sentido de que nos hace falta confianza en nosotros mismos para empezar, en nuestra capacidad de juzgar, de escuchar, de entender, y en la confianza en otros, en su dosis importante de decencia, en condiciones normales. En condiciones de pánico, Dios proveerá. Pero en condiciones de no pánico hay unos márgenes importantes que permiten la comunicación y vía comunicación la construcción de comunidad. No es la situación una como para esperar profetas, ni para esperar salvadores que caigan del cielo o de las urnas, ni para llorar, indignarse, quejarse, gritar, pedir. Es para otra cosa. Es para comprender, con paciencia pero persistentemente, cómo funcionan las economías de mercado. Cómo funcionan, a partir de las experiencias locales y domésticas que la gente pueda tener. Hacerse de preguntas de cómo yo, siendo gente joven, vamos a suponer, tengo un 40% de paro, vamos a suponer, para mí mismo, luego no tengo aparentemente futuro, pero entiendo por qué. Entiendo que eso tiene que ver con un mercado dual de trabajo en el cual hay un exceso de protección unido a un exceso de desprotección. He hecho la conexión cognitiva entre los dos elementos. Es que los medios de comunicación me lo confunden, me busco otros medios. Es que la academia no me da esa enseñanza, me busco esa enseñanza. Es que los políticos me ofuscan, pienso a través de ellos y no espero de ellos ese pensamiento, lo busco, porque tengo la edad suficiente y la madurez suficiente como para buscarlo, ¿por qué no? También hay que entender cómo funcionan los mercados de trabajo, no son tan difíciles. Una gran parte de las experiencias de la economía real no son tan difíciles y luego vienen segundas derivadas más complicadas en las cuales necesitamos ayuda de expertos, pero aún así esos expertos pueden ser interrogados y pueden ser analizados contrastando lo que nos cuentan los unos y los otros y con las experiencias que se van acumulando. Naturalmente que esto requiere estar alerta y requiere cultivar inteligencias. No cultivar mimetismos ideológicos y no cultivar, dijéramos, arrebatos pánicos. Hay que comprender cómo funcionan las democracias liberales, que son instrumentos y mecanismos de cierta complejidad que tienen una deriva intrínseca hacia la oligarquía de los partidos y hacia la pasividad de las ciudadanías. Los dos fenómenos, que van paralelos, son endémicos en el funcionamiento de las democracias liberales y lo han sido siempre. Y tenemos que tener juicio y frialdad como para comprender que eso es algo que permanentemente tiene que ser puesto en cuestión y no es nada fácil ponerlo en cuestión. Porque las clases medias, en cuanto, dijéramos, cobran fuerza y alas, se vuelven muchas veces oportunistas porque quieren conseguir sus puestos en los medios de las oligarquías partidistas o en los medios de las oligarquías estatales. Y porque las gentes están demasiado ocupadas con el muchísimo trabajo que tienen y mal educadas por el sistema educativo mediano que tengan, como para activar su interés por la política, que les parece cosa rara, y como para desarrollar buenos juicios que tienen que ser entretenidos en conversaciones domésticas, amistosas y familiares, para que maduren. ¿Ok? No basta con ir a las redes sociales y apresuradamente conectarse con cualquiera, porque puede ocurrir que esa conexión lo único que te dé es hola, hola, ¿qué tal estás? ¿Qué emoción tengo? Pásalo, pásalo. Es decir, la trivialidad, sino que hay que ahondar un poquito más. Y eso visto, la gente puede desarrollar una especie de confianza en los recursos que, en entendiendo cómo va funcionando el mundo poco a poco, tienen las gentes. Sus recursos, su capacidad de riesgo, su capacidad de pedir ayuda y de obtener ayuda entre ellos mismos, de la sociedad misma, y demás, y demás. Cuando nos fijamos, por lo tanto, en una sociedad como la española, y lo primero que tenemos que decirnos es, en esa situación de crisis sistémica y seísmica, frialdad de juicio, construcción de confianza, intentar comprender las cosas
y comprender que España está en Europa, es decir, comprender el conjunto poco a poco en el que estamos. Primero lo que tenemos, pero junto con lo que tenemos vienen otras cosas. Ahora mismo, si los gobiernos nuevos o el que venga, el que sea, quiera resolver los problemas, tendrá que jugar las partidas simultáneas. Una partida simultánea es cómo resuelve sus temas económicos aquí y cómo los explica allí, cómo los explica en los mercados, cómo los explica en Europa, cómo consigue unos márgenes de maniobra para el crecimiento que sería difícil sin un mínimo de apoyo, lo cual requiere una complejidad de manejo de política exterior. Esto no puede ser una cosa para entendidos que la opinión pública no entienda y no siga. Esto tiene que ser algo para quienes están por la labor, pero además algo medio entendido suficientemente por el conjunto de la ciudadanía. En lugar de que esa sociedad que tiene que comprender las cosas se quede centrada y obsesionada consigo mismo, tiene que ir abriendo su horizonte de vida. ¿Okay? Un horizonte de vida que va un poco más allá de la familia, pero que tiene la familia dentro, porque es una base de recursos fundamental para construir agencias morales responsables. La familia, las redes familiares y las microestructuras sociales, su lugar, su región, su comunidad autónoma, su territorio, su país y Europa. ¿Qué Europa tenemos? Ha desaparecido el papel. Ya lo recobraré algún día. ¿Qué Europa tenemos? Bien, la Europa que tenemos es una Europa que queremos. Tenemos que plantearnos qué queremos como Europa, cuál es la que queremos defender y proteger, porque se nos ha dicho, y es cierto, está, comillas, en el aire. Bueno, no tan en el aire. No tan en el aire porque cuando tienes una historia larga, esa historia está ahí, y esa historia no desaparece, porque a ti se te olvide. Los europeos tenemos en este momento un problema de anamnesis, como dirían los griegos, es decir, de intentar reconstruir nuestra propia experiencia. Tenemos una experiencia muy larga detrás, pero tan complicada que nos puede producir una sensación de vértigo. ¿Cómo entender nuestros, cuánto, 2.500 años? Imaginamos que empezamos con los griegos, seguimos con los romanos, vienen las tribus germánicas, se crucialmente la tradición judeo-cristiana, construye una experiencia de vida de 700, 800 años que parece que va a culminar en el quicio entre la alta Edad Media, baja Edad Media. Siglos XIII y XIV producen ya una situación de dificultad, construcción de Estados nacionales. Es tan dramática. Es tan dramático entender lo que es nuestra reconquista, lo que es la guerra de los 100 años entre franceses e ingleses. Son situaciones muy complejas. Y ahí se introduce, dijéramos, el quicio o el ángulo de la modernidad que nos desbarata un poco el juego y lo que era cristiandad se reconvierte. De manera que tenemos un problema de memoria útil. Llega un momento en que las gentes se han hecho tan mayores que se les confunden los recuerdos. Y tenemos un peligro de senectud, no de madurez, sino de senescencia, de que se nos haya olvidado las cosas y de que, por tanto, la confusión sea grande. De manera que tenemos que introducir elementos por lo menos de referencia. Y aun cuando solo sea en los últimos 40 o 50 años, un elemento de referencia es que la Europa que queremos es una Europa definida contra, en los últimos 50 o 100 años, totalitarismos. No es la Europa. Es la Europa definida por la victoria sobre el nazismo y sobre el comunismo. Y, subrayo y. Entendida como un orden de libertad. Entendida como un orden de libertad matizado por el sentido profundo de comunidad. Y esos son valores incorporados a instituciones, son valores relativamente incorporados a conductas, y son referencias confundidas un poco en el debate público, que es equívoco sobre estas materias. Pero no tenemos más remedio en tiempos de turbación que volver al principio y fundamento, como se decía en aquellos ejercicios. Es decir, tenemos que volver a cosas básicas. Y esta es una de nuestras cosas básicas. De manera que tenemos que pensar cuidadosamente si de verdad queremos o no eso, si de verdad queremos o no esa economía de mercado, que forma parte del orden de libertad,
No tal cual, porque nunca es tal cual, sino con las reformas permanentes que eso implica, porque no hay economía de mercado sin reglas. Sería un oxímoron, como dirían los americanos. Es una contradicción en los términos. Las reglas están, hay que continuamente reajustarlas a la vista de las consecuencias. Pero necesitamos eso, no otra cosa de rondón que se nos quiera meter vía la defensa de otras instituciones. Necesitamos eso porque hemos llegado a esa conclusión, ¿o no? Y si es o no, digámoslo nítidamente. Y aceptemos el debate explícitamente, que es muy importante. Y eso está ligado con un tipo de democracia liberal que, como he dicho antes, ha sido uno de los puntos de referencia de los últimos 100 años, con una larga tradición anterior, porque no es sin motivo por el que hayamos llegado ahí, que requiere ciudadanías activas y responsables y que requiere clases políticas bajo control y responsables también, y en un sistema de comunicación entre ellas que sea fluido, permanente, claro, y el lenguaje mutuamente comprensible, no el lenguaje de madera, no en lenguajes esotéricos, no en lenguajes de complicidad con unos medios de comunicación dramáticos y confusos, y con agendas partidistas, unos sí y otros también, y otro quizá no, sino que requiere una especie de operación de purificación permanente, cuyos vigilantes últimos somos nosotros, son ustedes, soy yo, cada uno, uno y uno y uno. Vivimos de uno, uno y uno, como morimos uno y uno y uno. Pues lo mismo. ¿Ok? Lo mismo. De manera que cada uno tiene que decir, bueno, ¿qué hago yo? Antes de tirar la piedra al prójimo, ¿qué hago yo a este respecto? ¿Es eso lo que queremos? Porque esa es la Europa que queremos, ¿o no? La Europa que se define así, no cualquier Europa. En un tiempo, por lo tanto, difícil pero manejable, como ya he señalado, y yendo paso a paso por cada una de estas partes. En esa tesitura de tener que plantearnos esos problemas, nos damos cuenta que los problemas de construcción de una democracia liberal a nivel español son muy complejos. A nivel europeo son muy complejos, mucho más aún. De manera que tenemos en este país unos problemas profundos de desconexión entre clase política y ciudadanía. Tenemos unos problemas muy profundos de desinterés político de la ciudadanía, que lo dicen en las encuestas, pero que se ve. Unos problemas importantes de confianza en sí misma de la ciudadanía para actuar en el mundo del espacio público. Unos niveles de asociacionismo y de intensidad de la presencia de la sociedad civil muy importantes, porque después de 20 o 30 años de prédica sobre la sociedad civil, está ahí, sí, pero no está mucho. Y no aumenta mucho. Aumenta, pero no mucho. Y en comparación con otros países, poco. De manera que ahí sigue habiendo unas resistencias íntimas a lo que es construir confianza en grupos que pretendan estar en el espacio público, no gritando, no solo con qué hay de lo mío o de lo nuestro pequeño, sino combinando lo que es una voz por nuestros intereses con un interés común, puesto que pertenecemos a una comunidad y puesto que intentamos comunicar, no imponer, llenos de seguridad y de pretensiones virtuosas sobre nosotros mismos y en desprecio de las virtudes ajenas, sino en actitudes de, como diría Santo Tomás, de corrección fraterna. Somos miembros de una comunidad y, lógicamente, nos criticamos. ¿Pero con qué espíritu? No digo que pretendamos ser como hermanos, pues, tampoco diría por qué no, pero al menos como personas que viven en la misma comunidad, buenos vecinos. Y el problema es importante porque, como vemos una y otra vez, hay un fallo importantísimo en el sistema de funcionamiento de la regulación y la supervisión de los famosos mercados. Si las economías han funcionado como han funcionado, si se han dejado ir en esas burbujas locas,
algo tendrá que ver con supervisores y reguladores, ¿o no? Había señales en los mercados que indicaban que las cosas van a ir por aquí o por allí. Desde el 2000 no se sabe qué, poco. Anoche hablábamos del 2003, pues pongamos el 2003. ¿Y qué pasaba en el 2003? Pues que a lo mejor no convenía a los actores políticos levantar la liebre o hacer que los bancos centrales hicieran lo que tenían que hacer, porque había siempre unas elecciones por medio. Y los bancos centrales, funcionarios modosos, cuidadosísimos con la carrera que sus dirigentes pensaban proseguir con entusiasmo y a tambor batiente en los siguientes años, pues se callaban prudentemente, con prudencias alicortas institucionalmente y alicortas personalmente. Esas cosas tenemos que decírnoslas, por lo menos decírnoslas, y comprender que las cuestiones están no tanto en esos mercados terribles, que pueden estarlo, porque tengan un componente irracional, mimético, crowd effect o lo que sea, sino muy especialmente en esos factores de regulación y supervisión que no están en su sitio. Y quizá en un medio de economistas que también hablan para ellos y entre ellos, en parte también porque son tímidos, en parte también porque quieren hacer sus carreras, en parte también porque no está bien visto en la academia ir más allá de un punto, en parte también porque se piensa que se diga lo que se diga no lo van a entender, en parte también porque se piensa que cuando se lo cuentan a los medios de comunicación lo distorsionan. Pero fíjense que vamos yendo, dijéramos pacientemente, poniendo dedos en diferentes llagas de lo que no es los mercados, sino que es los mercados en un contexto institucional, político y social y académico, que no ha funcionado para que la economía del lugar funcione debidamente. Cuando esto se plantea a nivel europeo, los problemas son todavía mucho mayores. Y son mucho mayores porque, como sabemos, la Europa que tenemos es una Europa políticamente con muchísimos defectos y limitaciones. La pretensión de un liderazgo franco-alemán que resuelva las cosas puede desbloquear problemas en un momento determinado, cierto, puede desbloquearlos. Pero es muy poco probable que Francia y Alemania, que tienen un récord histórico tan discutible en lo que se refiere al liderazgo europeo, tengan la autoritas como para ser los líderes de Europa. Va contra el sentido común. Son dos países demasiado predatorios en sus actitudes hacia el resto de Europa durante demasiados siglos y recientes. Y no son siglos recientes, dijéramos, maravillosos desde el punto de vista de la moral política. Las invasiones napoleónicas no son maravillas. Habrá ilustrados que piensen, o ilustrados napoleónicos, o bonapartistas que piensen que lo son, pero salvo los nostálgicos infinitos del estado semiabsoluto napoleónico, aquello fue un pequeño desastre para una gran parte de Europa. Y un muy mal ejemplo, De manera que no hay que exagerar las virtudes del petit caporal, del pequeño teniente. No. Y lo que ha venido después y antes y después son situaciones de hostigamiento entre grandes estados nacionales con pretensiones colonialistas, imperialistas, desmedidas, porque es empujar a las naciones hacia una orientación nacionalista, chauvinista, imperialista, de más estatus, de más poder, de más riqueza a costa de otros, de hubris colectiva. Y por sentido común, no solamente por un sentido cristiano, sino por un sentido clásico de las virtudes clásicas de la prudencia y de la ecuanimidad. Esos son excesos. Y son excesos en los cuales la cohesión se construye sobre la base de odios a otros, enemigos internos y enemigos externos. De manera que no son buenos ejemplos. No son buenos ejemplos. Y por piedad no hablaremos de los alemanes. De manera que no tienen autoritas. Y el resto de los países, en el fondo, los países nórdicos ciertamente, que funcionan más o menos bien, ni Holanda, por ejemplo, ni otros muchos, se las dan. Ni la arquitectura institucional está como para que eso funcione así. De manera que tenemos una complejidad ahí. Esa complejidad hay que aceptarla como complejidad. Y los diferentes países tienen que encontrar su puesto en el conjunto
no en términos de países demandantes y peticionarios de ayuda, implorantes de auxilios, sino como países que hacen sus deberes propios y con la conciencia de haber hecho tus deberes como ciudadano que eres, de ti mismo. Utilizas ese capital como capital de credibilidad en una comunicación razonable con el resto para un bien común europeo. Esto es muy difícil porque no hemos construido un espacio público común europeo. Y cada país europeo está un poco a lo suyo. Y bajo la retórica del bien europeo en general, cada uno está en el reparto de las mercedes en la tabla o en la mesa de la Comisión Europea. De tal forma que se ha construido por otra parte un mundo de insiders de la cosa europea y de outsiders que son la inmensa mayoría de los DEMOI o los públicos europeos, locales. No hemos construido un proceso de movilidad interna suficiente, aun cuando tengamos unos movimientos de capitales y tengamos movimientos de bienes y servicios hasta cierto punto. No habiendo hecho así los deberes, que lleva su tiempo, nos encontramos con problemas para construir ese conjunto. Pero hay que reconocerlos así, pacientemente, no esperando de un liderazgo ni de una comisión de burócratas, ni de una AG de dos países poderosos, la solución, sino solo contribuciones a una solución que va a llevar su tiempo y que tenemos que comprender en su complejidad y no querer la simplificación, la heurística de esto se resuelve con decía aquello de esto lo arreglamos entre todos con, no, esto no lo arreglamos entre todos con un marketing. Eso no se resuelve así. De manera que estas complejidades tenemos que incorporarlas. Ya sé que son complejas, ¿qué se va a hacer? Pues, la alternativa es negarse a entender la complejidad y negarse a vivir y esperar la solución del exterior, que no llega. Y el tercer punto, además de que tenemos esa crisis de gobernanza y esas crisis de economía en las que no entro a fondo porque ya se han discutido y se volverán a discutir, tenemos un tema de sociedad y de sociedad civil importante, que es muy importante para entender el triángulo de en qué consiste el sistema sociopolítico económico europeo y español. No es solo gobernanza, no es solo la economía, es también una estructura social repleta de diferencias, de segmentos, de grupos sociales, entre los cuales tiene que haber ciertas concordancias, juegos leales de competición y de cooperación, entendimientos recíprocos, márgenes importantes de empatía, al tiempo que haya expresión de conflictos. Y que todo esto se haga mediante unas capacidades, del desarrollo de la capacidad de reflexión y de asociación, que van juntos. Porque la reflexión nunca se desarrolla si no es sobre la base de que hablas con otros, escuchas a otros y te rectifican y te critican. Y tú incorporas las críticas. Solo así tú reflexionas de manera que aumenta tu capacidad de entendimiento. Si no, lo que haces es repetirte. Si no, lo que haces es discutir acaloradamente. Si no, lo que haces es interrumpir continuamente. Si no, lo que haces es no escuchar nada y estar pensando en lo que vas a decir mientras oyes al contrario. Eso es un nivel de debate primitivo y contraproducente. Y en la medida en que el debate público en un país es así, el debate público es pueril. ¿Ok? Es pueril. De manera que para que no sea eso, uno tiene que hacer los esfuerzos de construcción de argumentos sobre la base de pacientemente escucharse en pequeños grupos, en grupos medianos, con interrupciones normales, y en las que todos tienen no solamente el derecho a decir algo, sino se sienten en la obligación de decir algo y de escuchar lo que dicen otros. Eso requiere asociación, construcción de redes o como que se quiera llamar. Y solamente mediante ese, dijéramos, ejercicio de purificación de las malas pasiones y de purificación de la tendencia a ignorar las cosas, que es la tendencia natural del ser humano cuando se deja ir del desorden, que es normal. Solamente luchando contra eso se puede construir una sociedad que sea capaz de entrar en el terreno de la economía y de entrar en el terreno de la política. Y de resolver las tensiones que lógicamente tienen que existir entre élites, que tendrían que justificarse continuamente, en gran parte por su transparencia y su accesibilidad. Las clases medias y las clases populares en discusiones, con conflictos y también con acuerdos.
entre los géneros y entre las generaciones, todas las cuales tienen que entender cuáles son los problemas de los unos y de los otros, para que no degeneren las cosas en términos caóticos, que son contraproducentes para el interés de todos y cada uno de ellos. Porque si cada uno va a lo suyo, sin entender las cosas, lo único que consigue es destruirse a sí mismo y desnaturalizar su propia naturaleza y su propia esencia. Y todo esto, por lo tanto, ¿a dónde nos lleva? Pues nos lleva, evidentemente, al tema de que por debajo de todas esas experiencias necesitamos una cultura intelectual y una cultura moral, para la gobernanza, por las razones que ya he contado, para la sociedad, por las razones que aquí he contado, pero también, y quiero insistir en este punto, para la economía. Porque esa economía que queremos mejorar, no solamente que queremos mejorar la economía de la crisis que vamos a ver cómo la resolvemos inmediatamente, y resolvemos esa especie de Scylla y Charybdis en evitar el desastre de que no haya crecimiento y al mismo tiempo pues la austeridad desaparezca, exceso de gasto y crecimiento nulo. Queremos las dos cosas, queremos crecimiento y austeridad. Bien, ok, pero queremos algo más, porque con perspectiva a medio y largo plazo queremos un tipo de economía en el cual el famoso valor añadido sea mayor en todos los productos, bienes y servicios que ofrecemos. Queremos una economía, la frase es innovadora y competitiva y con alto nivel de productividad. Queremos eso, ¿no? Todos los foros, todas las reuniones son un canto a esto. Correcto. Si queremos eso, porque creemos que en el futuro en el que estamos nosotros como país, en un conjunto europeo, no queremos ser país periférico rezagado, reducido solamente a turismo y ladrillo, entre comillas. Por supuesto no queremos, sino que queremos mucho más. Vale. Y vemos la globalización y sabemos que ahí es requerido, es necesario impulsar las cosas en esa dirección. Vale. Queremos pues innovación. Pues si queremos innovación, hay estudios en los cuales yo o el grupo en el que yo trabajo ha participado muy activamente, que indican con bastante claridad que uno de los factores más importantes para explicar las diferencias en las tasas de innovación productiva entre diferentes países, por ejemplo, entre todos los países del contexto de la Europa de los 15 o de los 20, que es un contexto relativamente homogéneo. O sea, no estoy hablando del mundo mundial, estoy hablando de un contexto en el cual es más fácil la comparación y es más plausible la comparación. Los factores de cultura moral son determinantes. No digo cuánto más dinero gastamos en investigación, no digo eso. No digo cuánta voluntad política hay de hacerlo, no digo eso. No digo cuántos ministros o ministras y ministerios tengamos sobre eso, no hablo de eso. No digo si la competencia será de unos o de otros, tampoco me refiero a eso. No digo de si habrá que hacer muchas prédicas y muchas operaciones de marketing sobre hay que hacer innovación, tampoco digo eso. No me refiero a esos factores. Ni si la gente se ha llegado a la conclusión y en las respuestas dicen, como Dios manda, sí, es muy importante la ciencia, no digo eso. Digo que si buscamos una correlación estricta y dura entre innovación productiva, medida por patentes triádicas que decimos, es decir, las patentes que se presentan en las oficinas del Japón, de la Unión Europea y de Estados Unidos de los últimos 10, 15, 20 años, con rasgos de cultura intelectual y moral, las correlaciones son tan fuertes que da la impresión de que son lo más importante que puede ocurrir. Y cuando comparamos desde ese punto de vista España con otros países, y hablo ya de nosotros mismos, los resultados son chocantes, porque España con otros países euromediterráneos se presenta como un país que no acaba de tener indicadores de cultivo de inteligencia en su sitio, sino que está bastante rezagada. No acaba de tener, y menciono un poco en passant, sin insistir, puntuaciones en test de matemáticas. Por ejemplo, si yo lo comparo, pon un Dinamarca, diferencia importante. Las horas de estudio semanales, diferencia importante. Tasa de abandono escolar, diferencia importante. Titulados en ingenierías, diferencia importante. Titulados en formación profesional,
diferencia importante. Lee libros, no papelitos rápidos, diferencia importantísima. Tiempo dedicado a la televisión, no diferencia. Actividades artísticas, diferencia importantísima, muy importante, porque las actividades artísticas son el desarrollo de la capacidad por hacer las cosas bien por sí mismas, el amor de la obra bien hecha en sí misma. Diferencia muy importante entre hacer, no ir a museos, sino hacer arte o hacer cosas de tipo artístico. Impulso para la emancipación. La emancipación es tardía en todos los países euromediterráneos. La emancipación no es tardía. ¿Qué indica esto? Por supuesto, un espíritu familiar envidiable. Bueno, envidiable según como sea lo que ocurra luego. Envidiable si eso produce una sensación de seguridad, confianza para volar luego. Pero si lo que produce es un efecto de inhibición postergado indefinidamente el momento de la verdad, no es envidiable. Las tasas de emancipación de España, como de todos los países mediterráneos, son muy altas. La obsesión por el empleo estable, muy alta, curiosa, en un país en el cual la gente joven se ha acostumbrado al 30-40% de paro en momentos de dificultad y no cuestiona, ni nunca ha cuestionado, el sistema dual de mercado de trabajo, en gran parte porque vive en la familia una situación de modus vivendi que le parece bien. Los padres mayores tienen su trabajo protegido, ellos no, y como están en ese contexto familiar les parece bien, también adoctrinados por un topos, un lugar común de los medios de comunicación y de las clases políticas y de los sindicatos a efectos de que eso es lo más normal del mundo, es en realidad de lo más anormal del mundo. Sensaciones de confianza en los demás, es decir, no solamente prudencia, no solamente capacidad de riesgo, y por lo tanto fortaleza, sino también confianza en otros para construir círculos de solidaridad y sociabilidad, sin lo cual no se puede pasar de pequeña empresa a mediana empresa, como ocurre aquí, porque es muy difícil. Confianzas pocas, niveles de confianza que no han mejorado en 30 años, que no han mejorado con la democracia. Número de asociaciones a los que se pertenece, muy bajos, que no han mejorado en 30 años sustancialmente. Confianza en políticas bajas, que tampoco han mejorado. Sensaciones de confianza en sistemas judiciales, etcétera, bajas. Horizontes vitales de conocimiento de idiomas, pequeños y bajos. Uso de idiomas, menos aún. No se usan. Visita de países europeos, relativamente modesta en comparación. Interés en política bajo. La correlación no es solamente uno por uno, es la correlación integrada, incorporada de unos con otros en lo que podríamos llamar factor único o factor primero, que dirían los estadísticos, y que lo que indica es una cierta coherencia interna entre estos factores. ¿Cuál es el sentido de estos factores? El sentido último es debilidad relativa, no hay que exagerar tampoco, no es ausencia, pero debilidad relativa importante de virtudes clásicas tradicionales ciceronianas, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Así de simple, así de básico. Palabras arcaicas y arcaizantes, sí, deliberadamente arcaizantes. Porque el modernísimo de lo más avanzado del mundo puede ser trivial. Y la negación de estas sabidurías tradicionales, convencionales, puede ser sumamente trivial. No deberíamos, creo yo, hacerlo. Por tanto, si tenemos una cultura así, creo que tenemos una cultura así, tenemos un problema muy importante a resolver. Y el problema no se resuelve, como he dicho, mediante apelaciones dramáticas, ni se resuelve por cambios políticos per se, ni se resuelve esperando de un eje franco-alemán, no se sabe el qué, ni se resuelve porque la propia marcha de los acontecimientos vaya en una dirección o en otra, sino que se resuelve por procesos de metanoia y conversión, que quieren que les diga. No esperando de nuevas generaciones que vengan la solución, porque puede ser que estén todavía peor educadas que las anteriores, o no lo sabemos. El mito de cada vez mejor educadas es un mito, eso hay que corroborarlo. No son peores, que tal vez no son mejores, en todo caso no están bien educadas. Por lo tanto, tenemos un problema de transmisión de aquello que a medias tenemos. Eso nos plantea, por lo tanto, problemas graves, pero no problemas insolubles. Y no son problemas insolubles porque las situaciones de crisis y de dificultad, si son encaradas con frialdad
y no con histeria. Y son encaradas con autoconfianza y con determinación y con lucidez, y una lucidez construida entre todos, mediante conversaciones a media voz y no a gritos, reflexionando y conversando juntos, no son dificultades insuperables, en absoluto. No solo este país, sino muchos países pueden resolver ese tipo de problemas, pero tiene que ser solamente sobre la base de reconocer su gran dificultad y al mismo tiempo reconocer en sí mismo la capacidad de hacerlo. Muchas gracias.